Tengo aquí en los estudios a Javier Milei porque lo que se están discutiendo ahora son restricciones migratorias. Y claro, si esto se complica, se van a volver a discutir restricciones de circulación y restricciones económicas. ¿Ves margen para que pueda haber restricciones económicas? Margen en lo económico, no. El daño que se causó el año pasado sobre la economía fue tremenda. Cerraron decenas de miles de empresas. En el peor momento de la crisis se habían perdido 4 millones de puestos de trabajo, donde el 75% de eso era los mercados informales, por lo tanto, digamos, golpeando con mayor fuerza sobre los sectores más vulnerables del país. Y yo creo que hay que mirar lo que pasó en Formosa, cómo la gente, digamos, aún con un gobierno todavía mucho más totalitario, digo, la gente reaccionó. Yo creo que la situación no está para aplicar. Lo que pasa es que es una disyuntiva complicada. Mira Brasil, que dejó correr la economía y ahora está. A ver, digamos, pero Rolando, a ver, si yo miro los datos, cómo cerró el año, porque ahora, digamos, empieza a haber solapamientos de distintas olas. Pero cuando yo miro el año, Argentina terminó entre los 5 países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Cuando vos mirás, Argentina hizo la cuarentena más larga y más profunda del mundo. Argentina es el país que más cayó del G20. Argentina cae el triple de lo que cayó el resto del mundo. Argentina pero eso en un corte, si vos lo proyectás hoy, no es esa la realidad. No, bueno, no, porque ahora claro, porque está en la segunda ola. Hay que ver cuál es el corte que tomás. Por eso, digamos, cuando yo tomo el primer corte, que es donde, digamos, o sea, sí, uno podría... anualizado. Exactamente. Ahí, digamos, Argentina tuvo una performance verdaderamente deplorable y ahora, digamos, parece que con el tema de las vacunas vamos a otra performance deplorable. Entonces, lo que Argentina tendría que hacer es aplicar verdaderamente lo que se llama el método científico, cuyo modelo original es un modelo que se llama SIR, digamos que es de 1955, quiere decir susceptibles, infectados, removidos. Después hay versiones más complejas, digamos, que incluyen, digamos, las probabilidades y ese tipo de cosas, ¿sí? Pero aguantame un cachito, nos tenemos que ir a una información urgente. Enseguida volvemos, Javier. Bueno, enseguida volvemos, sí, Javier. Sí. De ese método es testeos masivos. Obviamente que hay una parte que recae en la responsabilidad de los individuos y también, digamos, el tema de vacunación para, digamos, cambiar el número de susceptibles. Tuvo testeos masivos, tuvo aperturas, tuvo testeos masivos, tuvo que volver a cerrar todo. Está bien, pero de vuelta, ninguno hizo una cuarentena tan larga y tan profunda como Argentina. Y Argentina, cuando haces la combinación de los resultados de muertos por millón de habitantes... Sí, ahora sí. Inglaterra ha hecho una cuarentena Está bien, pero de vuelta, larguísima. podemos, o sea, pero por eso, hagamos el análisis sobre la primera ola, porque ahora empiezan a estar el solapamiento. Entonces, digo, se empiezan a distorsionar los números y los números, digamos, recién los vas a ver cuando, digamos, nosotros terminemos de pasar el invierno y ahí ya vas a poder, digamos, poder comparar de nuevo. Entonces, en ese contexto, digamos, Argentina, eso está, digamos, en este sitio One World in Data, y vos vas a ver, Argentina tiene la peor combinación de caída de la actividad, destrucción de empleo, ¿sí? Y además cantidad de muertos por millón de habitantes. Argentina lo hizo todo mal. ¿Por qué? Porque no testeó, digamos, de manera masiva. Y ahora, digamos, para tratar de corregir esa situación, no solo que tenés que testear de modo masivo, sino que además también tenés que vacunar. ¿Para qué? Para incrementar el ritmo del cual vos aislás los susceptibles. Javier, perdóname, ¿no? La cuestión económica no te la discuto, vos sos un especialista. La caída interanual de Argentina ha sido importante. Ahora, a nivel sanitario, estamos a años luz de ser grave la situación en Argentina, como es en algunos otros países, y volvemos al caso de Brasil. O sea, estamos lejos de esa situación, de esa realidad. Y de algunos otros países vecinos nuestros, nuestra situación, por ejemplo, de terapia intensiva, de disponibilidad de camas, nunca explotó. En Brasil, en Perú, en algunos otros países, esa situación hoy es dramática. A ver, digamos, esto es, suponete que ser alto, digamos, fuera una virtud. Y siempre puedes encontrar uno más petizo. Siempre, a ver, digamos, Argentina... No, pero acá lo estamos midiendo en días humanos, no es más alto, más petizo, más lindo, más feo. Pero de vuelta, te lo estoy poniendo, digamos, como un ejemplo. Y esta es una relación de cuestiones de índole estadística. Sí, cuando vos mirás los números, Argentina el año pasado terminó, sí, entre los 5 países con la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. A ver, porque a veces pasa estas cosas y esto suele ocurrir regularmente.
está lo que se llama el orden de magnitudes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos mirás determinadas cuestiones, por ejemplo, cuando mirás números en Estados Unidos, son todos abrumadores. ¿Por qué? Porque viven 350 millones de seres humanos. Sí, pero cuando mirás, ya te la refuto. Vos sabés que la principal causa de muerte en Argentina es la enfermedad cardiovascular con 97.000 muertos por año. Es lo último que he registrado. De vuelta, digo, Y en Estados Unidos mismo que no refutaste nada. Estoy hablando de peras y me estás contestando con bananas. Pero te estoy diciendo, vos estás hablando con el tema de la magnitud. Vos sabés que la cantidad de muertes el orden de en magnitudes, Argentina... el orden de magnitudes. Javier, hablas de Estados Unidos. El orden de magnitudes. El orden de magnitudes tiene que ver con el tamaño de la población. No es lo mismo, digamos, cuando vos mires los números de China, sí, que tiene 1.500 millones de seres humanos. Déjenle hablar a 1.300 millones de seres humanos. Que va a ser un candidato. O sea, entonces lo que, digamos, o sea... Va a ser diputado, ¿no? Cuando vos consideras los números, digamos, no tenés que mirar los números absolutos, se los pone en términos relativos. Por eso se miraba, digamos, el tema de lo que tiene que ver con muertos por millón de habitantes. Y después lo otro que vos decís, yo adhiero, digamos, que no es la principal causa, porque ¿cuántas personas mueren en el mundo regularmente por año? No, pero pará, me dejas terminar, porque si no, digamos, no se entiende nada. Mueren 60 millones de seres humanos en el mundo por año, ¿sí? ¿Y cuántos murieron de coronavirus? 1.780.000 el año pasado. Entonces, digo, en términos de orden de magnitudes también, digamos, tuviste un problema enorme. Y además la Organización Mundial de la Salud también tuvo unos problemas enormes en cuantificar y dar una inferencia sobre el problema. Porque si yo me guío por las inferencias que hizo la Organización Mundial de la Salud cuantitativamente al inicio, ¿sabes cuántas personas tendría que haber muerto solamente por coronavirus? 200 millones de seres humanos. Es decir, entonces, digamos, hay un conjunto de errores enormes porque hay... A ver, yo digamos, o sea... Espera, Cachito, enseguida vamos a volver con eso. Volvemos aquí con Javier Milei. Estábamos en la discusión sobre la incidencia. A ver, por lo tanto, yo creo que la situación social, digamos, no da para soportar otro shock de estas características. Y si vos te fijás, en distintas partes del mundo ya está también habiendo reacciones por estas características. Mira, una de las cosas, mira, te traje mi libro, Pandenomics. ¿Qué es sobre esto? Claro, en la parte 1 justamente, o sea, tiene 3 partes. La parte 1, digamos, trato todo el análisis matemático de una pandemia y, digamos, el método SIR y sus perfeccionamientos. Y una de las cosas que yo detecté a lo largo de lo que fue toda la discusión del año pasado, la primera es no entender la diferencia entre un problema de equilibrio parcial y uno de equilibrio general. O sea... Suponete lo siguiente, vos venís a verme, digamos, si yo te tengo que decir, bueno, vos te tenés que quedar encerrado, no tenés que ir a trabajar, no tenés que hacer... Eso, digo, ya en principio te podría generar un problema, o porque si no tenés ahorros, o si no tenés alguien que te banque, ¿sí? Digamos, o no tenés una estructura formal que te siga pagando, digamos, tu reposo, digo, vos tendrías un problema. O sea, aquellos que están en el mercado informal tienen un problema enorme porque tienen que salir a buscar la plata como sea. Si no, se mueren de hambre. Primer punto. Es decir, ahora, ¿qué pasa cuando vos, no sé, le terminás pidiendo a un amigo, a alguien? Ahora, ¿qué pasa cuando vos esa medida de equilibrio parcial la extrapolás? Cuando vos la extrapolás y se lo aplicás a todos, sucede que al que le ibas a pedir ayuda ahora no te puede ayudar y generas un colapso. Por eso, digamos, yo siempre hablé de lo que era la cuarentena cavernícola, justamente por esto de no entender la diferencia entre un problema de equilibrio parcial y un equilibrio general. O sea, cuarentena en país pobre o en estado quebrado. Sí, no, claro, aparte. Y ese es otro problema adicional que tiene otra arista sobre qué herramientas vos vas a poder utilizar o no. Digamos que, por ejemplo, países como Estados Unidos lo pueden usar y otros no. Digamos, punto 1. Punto 2. Después otro problema que yo identifiqué y que fue, el problema de los órdenes de magnitudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pregunta es, bueno, digamos el tema ¿cuántas personas morían al año en el planeta Tierra? 60 millones. Bueno, esos son 165.000 por día. El coronavirus tardó 105 días a llegar a ese número. Después, digamos, pega la aceleración. Está bien, pero fíjate que se acelera la cantidad de personas infectadas. Pero a los que les fue mal, a los que minimizaron pero Argentina esto. Está el que le fue mal, a Argentina le fue mal en todo, No, Rolando. pero a los que minimizaron esto les fue mal. Pero lo que quiero, no, yo Trump, pero mirá lo que dice, cómo arranca el libro. Dice,
en ningún momento se niega la existencia del virus. No, yo no lo pero no niego, es o sea, lo que no, estoy digo, diciendo es el enfoque. Lo que, Los que claro, minimizaron les fue mal. No, bueno, pero yo a no estoy... Trump perdió pero la de selección vuelta, y Bolsonaro está pero arrinconado. de vuelta, yo digo, o sea, en ningún momento minimizo ni niego la existencia del virus. Si vos vas a ver, por ejemplo, las distintas presentaciones mías, me vas a encontrar siempre con barbijo. Digo, yo tengo, digamos, en eso, digamos, o sea, en eso soy implacable. Pero hay otro tema más, que es, entonces, el orden de magnitudes, que decía. Sí, ¿cuál es la importancia que le das al problema? No, el problema es importante, pero digamos, vos no lo podés, digamos, resolver, digamos, de una manera donde el problema, digamos, la solución termina siendo peor que el problema original. Porque si yo agarro y te encierro, ¿sí? Y te encierro, pero brutalmente, entonces, digamos, te terminás muriendo de hambre porque no tenés medio de sustentación. ¿Sí? Ese es el punto. Y otra de las cosas que también se vio de manera grosera en el caso argentino es que los que estaban a cargo de la situación no manejaban la matemática básica de estos temas. De hecho, en un programa de la casa, en un momento, digamos, voy a decir quién, al señor Luis Cámara, digamos, se lo entrevista, hablando ya en octubre. Digamos, y había una serie en el programa se presentaban una serie de gráficos que los hace una persona, ¿sí? Y en ese programa se citan recurrentemente y en un momento le dice, sí, bueno, estuvimos tomando clase de cómo mirar los números. O sea, no sabían mirar los números. ¿Vos crees que la medicina es matemática? ¿Vos crees que la medicina es matemática? Pero, a ver, hay una... No, te hago una pregunta. ¿Vos crees que la medicina es matemática? Vos podés... Acá se está muriendo gente, No, te digo, porque vos estás comparando... No, primero que le estás faltando el respeto a un colega mío, porque nosotros trabajamos sobre la salud de la gente, no sobre la plata. Y te estoy escuchando atentamente, pero tenemos... Esperame un segundito. Primero no podés faltar el respeto a un colega mío, al cual sí le falta el respeto. El señor Luis Cámara no sabía mirar un gráfico, no sabía diferenciar un tipo de función exponencial, una función que estaba logaritmizada. Sí, entonces miraban los datos de una manera incorrecta. Entonces, digamos, ¿sabes lo que pasa? Mira, ¿sabes lo que te voy a decir? Algo. Si vos crees que una epidemia no puede ser descripta, ¿sí?, por un modelo matemático, vos también sos parte del problema. Es que no, discúlpame, ¿sabés cuál es el problema? Es que la verdad, que nosotros estamos con una enfermedad completamente nueva. No tenemos antecedentes de esta enfermedad en el mundo. Entonces, vos no podés plantear un problema. Estás viviendo de espalda a los datos. El problema yo analizo todos los días los datos. Que no puede hacer un cero ni con un vaso. Yo entonces me encuentro con esta situación. Los días los datos. Entonces, digamos, claro, no, bueno, parece que no, porque lo primero que estás haciendo es despreciar el uso de la estadística y la matemática. No te estoy despreciando. Yo entiendo, digamos, o sea, que no sea tu fuerte, pero digamos, o sea, todas mis reflexiones sí están basadas sobre datos. No hay ni una sola reflexión. O sea, yo no estoy, digamos, diciendo, digamos, cómo se cura. Yo no estoy diciendo nada. Estoy diciendo, digamos, solamente cuestiones estrictamente estadísticas y matemáticas. Y la reflexión que haces, lo que estás mostrando que sos parte del problema y no de la solución. Te voy a contar una cosa. ¿Querés ver datos? ¿Querés que hablemos de datos? Yo te voy a contar, datos. Sí, datos de la Argentina. La primera causa de muerte en el último dato registrado es de 97.000 casos. Volvés a ajustar. Pero estamos hablando de la Argentina. Te quiero explicar algo. Otra vez. Te quiero explicar algo. Te quiero explicar algo. ¿Sí? La primera causa de muerte en Argentina es la enfermedad cardiovascular, con 97.000 casos de muertes anualizadas. ¿Sí? Anualizadas. La tercera causa de muerte son las infecciones respiratorias, con 68.000 muertes anualizadas. Llevamos casi 55.000. Bueno, primero acomodar los datos en términos anuales para no hacer comparaciones. Pero por eso te estoy diciendo todavía. El primer problema, digamos, no hacer comparaciones con intervalos de tiempo homogéneos. Por lo tanto, sos parte del problema porque no tenés un problema con los datos, amigo. Lamentablemente es así. A ver, ¿qué querés que te diga? El doctor Aragón quiere preguntarle. Milei. Estimado Aragón. Sí. Vos sabés que yo trabajo con estadística y sabés que sé lo que son valores absolutos y valores relativos. Pero obviamente, digamos... Los números que vos estás tomando son a final de diciembre. Sí, hoy exacto. Brasil, en términos absolutos y en términos relativos, en términos de millón de habitantes, tiene más muertes que Argentina. Pero de vuelta, ¿pero qué parte? A ver... Sí, a ver, siempre hay alguno que puede... no. Pará, pero hoy en el ranking Argentina no está entre los 5. Hoy está 37 Argentina en el ranking. O sea, tenés un problema... Pero Raúl, lo expliqué antes. Hay un problema de solapamiento. ¿Me dejás terminar? Pero Raúl, hay un problema de solapamiento. ¿Cómo que no hay un problema de solapamiento? Pero Milei, déjame terminar. No, por favor. Dale, no Raúl, hice ni la segunda frase y vos me interrumpís. Respetame. Dale, Raúl, sí sabés. Bueno, entonces respetame. Dale, ¿ok? Raúl.
En términos relativos, al millón de habitantes está peor. Y es el modelo prolongado de una economía abierta. ¿Okay? Pero de vuelta, entonces, pero ¿en qué parte? ¿Por qué me acusás de la falacia del hombre de paja? ¿Dónde yo ponderé el modelo brasilero? Nunca ponderé el modelo brasilero. Entonces eso se llama falacia del hombre de paja, Raúl. No me acuses de defender un modelo que no defendí, porque en el fondo, digamos, o sea, desafío a quien quiera, digamos, a ver todas mis exposiciones públicas, porque fui absolutamente mesurado y como yo tengo claro qué parte del conocimiento tengo y qué parte no, solamente me ajusté a las cuestiones estadísticas y matemáticas. Pero es que esa es la pregunta fundamental. ¿Cómo se encuentra un equilibrio entre mantener la economía y cuidar la salud? Porque esta es la decisión, el problema de todo gobernante hoy por hoy en la Argentina. Bueno, a ver, de vuelta. La estrategia fue, en el mundo, digamos, en los que le fue bien, era testeos masivos, ¿sí? Y lo que se aislaba, digamos que ahí el doctor claramente tiene muchísima ventaja relativa. ¿Quiénes son los grupos de mayor riesgo? Es decir, ¿quiénes son los que más estaban expuestos? Entonces, ese es el criterio. Y obviamente que cuando vos vas a vacunar, también vacunás con ese criterio. ¿Cómo achicás el número de susceptibles? Porque la lógica, o sea, el modelo tiene 3 ecuaciones diferenciales. La de los susceptibles, digo, que son los tipos que pueden ser infectados. Digo, a ver, llega un momento que no hay más, ¿no? Digo, 45 millones, chao, se acabó, no tiene más, se infectaron todos. Después está la lógica de los infectados, que tiene que ver con los contagios, ¿sí? Donde ahí hay un rol muy importante por parte de las personas, de sus conductas individuales, de la responsabilidad de cada uno de los individuos para, digamos, bajar la probabilidad de contagio. Y por otra parte, digamos, la lógica de los removidos. Es decir, ¿por qué vos necesitas testear mucho? Porque cuanto más... Claro, porque los removés más rápido del sistema y eso es lo que alimenta la última ecuación. Entonces, la lógica fundamental es, hoy, digamos, vacunar mucho, testear mucho, digamos, exacerbar todos los controles personales, ¿sí? ¿Para qué? Para que la epidemia ceda. O sea, digamos, ahora, ¿cuáles son los grupos de mayor riesgo? Digo, eso te lo va a contestar mejor el doctor. O sea, digo, no te lo voy a decir yo, digamos, eso, digamos, o sea, se le pregunta a los doctores, ¿cuáles son los grupos de riesgo? Digo, ¿cuáles son? Entonces, por ejemplo, ¿qué era lo que veíamos? Digamos, los adultos mayores, los tipos que tenían como problemas ya de antemano. Bueno, tenés que aislar eso. Y todos los otros que pueden trabajar, digo, los tenés que mandar a trabajar. Pero un cachito, no te vayas porque vamos a tomar contacto, pues antes de que te vayas, ¿vas a ser candidato finalmente? ¿Va a haber interna, libertaria, liberal? Eso habrá que ver cómo van fluctuando las situaciones. Vos viste cómo somos los liberales. Los liberales somos tan peleadores como la izquierda. Así es que, digamos, estamos en estas... Son divisibles por dos. Todos son divisibles por dos. Sí. Bueno, pero lo que pasa es que nosotros hay distintas ramas de liberales. O sea, están el caso, digamos, de los liberales clásicos, los minarquistas, los anarquistas, o sea, y todos esos matices, digamos, generan algunas disputas y bueno... Digamos, yo creo que con el correr del tiempo lo iremos perfeccionando, lo iremos limando y en algún momento, digamos, si es necesario, llegaremos a unas internas, pero digo, o sea... Pero en cualquier caso se van a presentar por afuera de Juntos por el Cambio. Nosotros no tenemos nada que ver con Juntos por el Cambio, nosotros somos un espacio totalmente distinto. De hecho, nosotros no nos sentimos representados por el Juntos por el Cambio. Para nosotros, o sea, Juntos por el Cambio es un espacio socialdemócrata, y nosotros los liberales con los socialistas no teníamos nada que ver.